un tiempo de bendición de parte de Dios que nosotros venimos a compartir el día de hoy, esta palabra de vida. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, que nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos escogidos de Dios para predicar el Evangelio de la salvación. ¿Quiénes nos ha escogido el Señor para ser portadores o portavoces del Evangelio de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo creo que nosotros tenemos un privilegio muy grande en ser considerados como hijos del Dios Altísimo. No cualquiera en la creación ostenta ese título, pero nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo tenemos ese título. Dígale al que está a su lado: eres especial para Dios. No eres cualquier persona, mi hermana Norma. No eres cualquier persona. Eres especial. Todos son especiales para Cristo. Fíjense que mientras le pedí al Señor, porque mi trabajo, a lo mejor ustedes pensaban, comienza el domingo a las 11 de la mañana, en el momento que voy a predicar, pero no es así. Comienza un martes o un lunes antes. Después de terminar esta prédica, tengo que montar la otra con el favor del Señor. Y es una gran responsabilidad, porque es, digamos, entrar en intimidad con Dios con la finalidad de que Dios te hable a ti primero y que tú puedas transmitir ese mensaje a muchas más personas. Creo Dios puso en mi corazón este mensaje que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, que le he puesto por título, y yo soy muy poco de los que habla del título, pero estoy teniendo esa costumbre. El título de este mensaje es Intachables para Dios. El mensaje está basado en el libro de Génesis, capítulo 6, del versículo 5 al 13. Y yo quiero que usted me acompañe en este momento a leer esta porción bíblica en la cual estamos sustentando este mensaje el día de hoy, o será sustentado este mensaje el día de hoy. Sí, mi hermana. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 13. Amén. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, yo estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Si usted tiene otra versión, igualmente puede leerla allí. El Señor, vuelvo a comenzar, versículo 5, capítulo 6, libro Génesis. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y él le dolió en el corazón. ¿A quién le dolió en el corazón haber hecho la creación en ese momento? ¿A quién? A Dios. Amén. Entonces Dios dijo: voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, con los reptiles, con las aves de los cielos. Me arrepiento de haberlos creado. Pero hay algo importante aquí. Noé contó con el favor de Dios. Hay una instrucción en medio de toda esta molestia que Dios está diciéndonos hoy. Mira, estaba molesto en la creación por toda la maldad que hay en el corazón de los hombres, y me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia en el corazón de Dios, a los ojos de Dios. Y yo creo que ese pero de Dios es algo muy importante en el cual nosotros tenemos que prestar mucha atención en el día de hoy. Seguimos, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Ahora Dios permite una explicación de lo que era la vida de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y al ver Dios con tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Cuando nosotros leemos estos contextos bíblicos, vemos la vida de Noé como fundamento, pero vemos cómo hay una circunstancia que se está viviendo en la tierra posterior a una perfecta creación: Adán y Eva. Vemos la vida de Adán y Eva cómo es interrumpida por el pecado, por la desobediencia, y cómo se aparta el hombre y la mujer de la presencia de Dios, porque Dios nunca se apartó de ellos. Ellos se apartaron de la presencia de Dios al buscar sus propios deseos en ese momento. Lo llamamos manzana, lo llamamos fruto, pero era una irreverencia en contra de la orden que Dios había dado en su momento. Puedes comer de todo, pero eso no lo tomes. Sencillo, fácil de decir, pero difícil muchas veces de aplicar. Y ellos lo demostraron. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Eva, pero ¿cuánto de nosotros no podría correr a lo mismo? En busca de nuestros propios deseos y nuestras propias conveniencias. Ellos lo llamaron un fruto, pero el fruto puede ser, por ejemplo,
No tengo tiempo para Dios el día de hoy. Y Dios nos dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ya mejor eso también. Fíjense cómo Dios es, digamos, preciso en la forma que habla, en la descripción que dice cómo estaba el mundo en ese momento. Y yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo leí este versículo bíblico, yo dije, ¿cuánto nos semejamos a los tiempos de Noé? ¿A usted no se le vino solamente? Si a usted no se le vino, entonces no estamos viviendo en este mundo. Porque hay tanta perversión, mis hermanos, en la tierra, que Dios estará diciendo lo mismo. De verdad, hay tanta maldad. En estos días yo hablaba con Michelle antes de orar. Quiero que esto sea una plataforma de que nosotros decimos muchas veces cómo el ser humano es capaz de matar a un animal. Pero es que el ser humano ya eso lo traspasó. Ya es capaz de matar hasta su propia familia. Hasta sus hijos. Ya el nivel de maldad ha traspasado eso de que mata para comer. Ya eso no. Ya eso era los niños del mañana. Y ahora hay tanta violencia y tanta maldad en el corazón de los hombres. Y cuando hablo de hombre, hablo de género masculino y de género femenino. Que hay cosas tan atroces, mis hermanos, que a nosotros no se nos ocurrirían en la cabeza pasar. Y es una realidad que estamos viviendo. Antes de comenzar, yo quiero que usted pueda acompañarme un minuto en oración para presentarle esta palabra del Señor que Él me ha dado para compartir con ustedes y que pueda ser un fundamento en nuestros corazones, que marque un antes y después en nuestras vidas. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir las almas, la coyuntura, los tuétanos y decide los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón, Señor. Nosotros venimos rendidos a ti en esta hora, Señor, a escuchar, y no solamente escuchar, sino poner obra en lo que escuchemos el día de hoy en nuestra vida, de tal manera que nuestra vida sea un fruto permanente de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre. Porque mucho podemos hacer con profesarla, pero vivirla es otra cosa, Señor. Y nosotros queremos ser de aquellos que viven tu palabra, Señor. Queremos ser distinguidos como Noé, Señor, que tú decías que era un hombre que contaba con tu favor, Señor. Nosotros, los que estamos aquí, tus hijos, queremos contar con tu favor, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que nos permite congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y la necesitamos en nuestras vidas, Señor, cada día para hacer a tu imagen y semejanza, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este tiempo y te pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién, antes de comenzar, yo quiero retarle, quiero animarle a que tenga 30 minutos de concentración? Nosotros a veces, yo hago el experimento, ¿no? En una película, a mí no me gusta perderme una película de los Marvel. Por lo menos que mi hijo me diga, papá, se me acabó el refresco. Y yo, concha, ¿cómo me vas a decir? Se van a matar. No, vale, ¿cómo yo me voy a salir ahorita? O papá, tengo ganas de ir al baño. ¿A quién no le ha pasado eso? Y el papá tiene que ir. Pero vamos renuente. Oye, ¿qué pasó? Grisel, cuéntame ahora, ponme el día. ¿Qué pasó? Vamos, apúrate. Y estamos con ese. Pero ¿por qué pasa eso en nosotros? Porque tenemos una expectativa tan grande en lo que estamos viendo, que nos alimenta a nosotros y decimos, wow, quiero verlo. Que ese mismo sentimiento sea en este momento en la vida de cada uno de ustedes. Porque no es una metáfora, es una realidad. Esto es el alimento de vida que necesitamos nosotros para vivir. Y en base a eso, le animo a que pueda tener esa concentración que presentamos en esas películas. Y fíjense ustedes, voy a hablar sobre intachables para Dios. Hemos hablado sobre el libro de Génesis, capítulo 6, del versículo 5 al 13. Y vemos la vida de Noé, vemos la vida de cómo estaba el mundo en ese momento, cuánta maldad había y cuánta corrupción había en el mundo, de tal manera que Dios dijo en su momento, me arrepiento de haberlo creado. Porque el diseño original no era ese. Nunca ha sido ese el diseño original de Dios. La maldad, ¿por qué entra en el corazón del hombre? Por su propia concupiscencia, por sus malos deseos. Y bien, en los evangelios dice que no contamina lo que entra en nuestro cuerpo, porque dice Jesús, eso va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale de nosotros.
yo creo que nosotros deberíamos ser muy atentos a este llamado de atención que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y nosotros vemos Noé, y cuando yo me sumerjo en la historia de Noé, a mí lo que se me ocurre es el arca, los animales entrando, y cuán bonito era que Dios los llevara en el diluvio y los reposara sobre un monte alto y una tierra nueva y un nuevo comienzo. Pero ese no es todo el mensaje que trata la vida de Noé. La vida de Noé también trata de arrepentimiento y de perdón, de santidad para Dios. Porque en medio de todo esto, que muchas veces los niños, cuando nosotros los ilustramos para no hacerlo tan fuerte a su vida, nosotros decimos, bueno, sí, hubo maldad en la tierra y la tierra terminó en diluvio. Pero ¿de qué manera terminó esa tierra en diluvio? En ese momento, para ponerlos en contexto, nunca había llovido como nosotros conocemos, de arriba hacia abajo. Nunca. Era un vapor de la tierra que se encargaba de salir. Dios lo hacía de momento en momento para que fructificara las plantas. Y era algo imposible de creer, como hoy es imposible de creer que Cristo vendrá un día desde el cielo en sus nubes por su iglesia. Y nosotros lo vemos eso asombroso, porque ¿quién lo ha visto? Yo nunca he visto eso. Y el que lo diga, bueno, hermano, dígame dónde lo vio, porque yo no he visto nunca a Cristo venir sobre las nubes en su caballo blanco. Pero la palabra de Dios lo dice. Y en los tiempos de Noé, Dios se encargó de decir a través de la vida de Noé, arrepiéntase porque el tiempo ha llegado. Y va a llover de tal manera que la tierra se va a acabar en agua. Y nadie podía creerlo porque nadie lo había visto nunca. Y a veces cuando nosotros entendemos esto, muchas veces, espero que no sea el caso nuestro, pero muchas veces eso lo tomamos como una metáfora. Bueno, ocurrirá, pero fíjate que a mí me llevan predicando mi edad, 38 años, que el Cristo viene pronto y Cristo no ha venido. Pero usted cree que porque Cristo no ha venido pronto no va a venir. Porque no ha venido en esos 38 años, ¿quién quita que al 39 llegue? O en el 40. Pero tenemos que estar percibidos. Porque si no va a pasar como en los tiempos de Noé. Miren, muchas veces nosotros queremos escuchar la verdad. Y hay oídos prestos a oír la verdad. Incluso hay personas que quieren oír la verdad y piden sugerencias. Dime la verdad. Pero cuando se la dice no la aceptan, mis hermanos. ¿Por qué pasa esto? Quieren escuchar la verdad. Fíjense que hace tiempo escuché un relato de un pastor que tenía una congregación e invitó a otro pastor, César, y le decía, oye, eran muy buenos amigos, y le decía, hermano, yo quiero que tú vengas a mi iglesia y que puedas ver los defectos que hay allí. Yo creo que no hay defectos, le decía él, pero yo te brindo a ti la oportunidad de que tú me puedas corregir, me puedas dar sugerencias en cuanto a todo lo que se está haciendo en la iglesia. Yo te invito a mi servicio. Bueno, así pasó, concordaron, llegaron a un acuerdo, el pastor invitado llegó, se sentó en la primera fila y empezaron el servicio normal, como nosotros lo hacemos. Termina el servicio y él le dice, bueno, tienes algo que decirme, pero le dice el invitado, ¿tú estás seguro que quieres escuchar lo que yo te voy a decir? Porque puedo herirte. No, chico, tranquilo, yo sé lo que tú me vas a decir, va a ser para mi edificación y va a ser de bendición para mi ministerio. Yo dudo de eso, pero yo quiero otra vez preguntarte, porque tú eres mi hermano y mi amigo. ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Sí, vale, yo no te he dicho. Bueno, dime la verdad, dime lo que pasó allí. Primero, ya que tú hiciste, la persona que se montó a dar los anuncios prácticamente te robó 30 minutos de tu prédica. Y de eso no se trata, porque el fundamento tiene que ser la palabra. O sea, por ahí hay algo raro. Ya el hombre se le iba frunciendo la ceja, y ya la cosa no lo veía igual. Bueno, sí, podré tomar algún correctivo allí. Segundo, cuando tú predicaste, casi no predicaste la Biblia, que debería ser el fundamento sobre el cual estaba tu mensaje. Oye, pero yo, hombre, por lo menos, no, es que desde que te montaste comenzaste con un relato y el versículo bíblico no lo escuché. Y este hombre no se lo estaba tomando bien. Indudablemente, estaba atacando el ego de aquel hombre que en su buena voluntad había decidido escuchar la verdad, pero estaba preparado para la verdad. Y así pasó la alabanza. Oye, hermano, yo creo que la alabanza tiene que ser un momento fundamental, que las personas lleguen temprano, que escuchen su alabanza. Yo veo que llegan a destiempo. ¿Qué trabajo estás haciendo tú para que, oye, el hombre, entre esto, lo otro, los niños, bueno, ¿hay algo más que quieras decirme? No, yo creo que eso es todo.
Perfecto, bueno hermano, está bien, gracias por tu sugerencia. Y el pastor comentaba, hasta el día de hoy no he vuelto a saber de él, porque se hirió su corazón cuando escuchó la verdad. No estaba preparado para la verdad. Muchas veces nosotros somos así. Quiero escuchar la verdad, pero no estamos preparados. Y la verdad es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y nosotros muchas veces queremos, sí Señor, yo te amo de todo corazón, pero cuando se te dice la verdad choca con tu forma de vivir. Y es que esa es la verdad. Tiene que haber un cambio, un rompimiento, por eso se llama verdad. Porque Cristo vino ¿qué? A traer un cambio en la vida de cada uno de nosotros, porque si no, no se hubiese llamado un quebrantamiento en nuestra vida, ¿verdad que no? Si no, no hubiese Cristo crucificado en la cruz del Calvario como sacrificio único para la remisión de cada uno de nuestros pecados. Pero siempre y cuando nosotros diéramos un giro de 180 grados en nuestra vida. Él hizo todo en la cruz, pero nosotros necesitamos también hacer nuestra parte. ¿Quién entiende esto? Amén. Y fíjense eso, que no todos estamos dispuestos a escuchar la verdad, pero tenemos que aprender a tener esa disposición a escuchar el mensaje de verdad. Esta porción bíblica en Génesis 6 es también un llamado a la esperanza. Nosotros vemos que es un llamado a la esperanza, es un llamado también a vivir vidas intachables para Dios, porque el día de su venida se acerca cada vez más. Nosotros muchas veces decimos, oye, hay muchos terremotos, hay muchas pestilencias, hay muchas enfermedades, hay mucha pobreza, hay muchas circunstancias, la maldad del hombre se ha incrementado, pero nosotros no ponemos atención a que eso está aquí como señales de la venida de Cristo Jesús. La Biblia lo ha anunciado, mis hermanos. El Señor viene cumpliendo cada vez más que se reconozca como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra vida como un fundamento. Una de las historias de la Biblia que la mayoría de las personas conoce como importante es el arca de Noé. ¿Quién no conoce el arca de Noé? Yo creo que a los niños, tú le hablas del arca de Noé a nuestros hijos, bueno, y a todos los hijos de nosotros, sí, conozco a Noé y los animales y metieron de pares para que no se perdieran, y bueno, y Dios los puso en una tierra nueva y ellos después se multiplicaron. Incluso en estos días nuestros hijos nos preguntaban, papá, pero ¿cómo ocurrió de que la descendencia de Noé, o sea, sus hermanos y sus primos, ellos se relacionaban? ¿Cómo pasó eso? Porque la palabra de Dios dice que uno no puede estar con su familia, pues, en vínculo de esposo, pues, y multiplicarse. Imagínense hasta dónde voló la imaginación de ellos, que no se quedaron solamente con los animales. Mira, ahí está Santi. Pero es que Dios por ese intervalo de tiempo permitió eso, para que la población se multiplicara. Solamente por ese tiempo. Porque después Dios ya en los 10 mandamientos lo llamó, ey, ya va. El que haga esto es pecado. Ya esto no se puede. Abarcaba mucho, exactamente, abarcaba mucho. Y en ese tiempo, pues, venimos de una casi aniquilación total de la población, porque fue algo que nosotros muchas veces lo pasamos por la Biblia, pero el detalle contextual sobre el cual pasó todo aquello fue muy grave. Y yo creo que es el fundamento sobre el cual yo quiero predicar el día de hoy, porque muchas veces desconocemos que Dios es amor, pero también que es fuego consumidor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, ¿verdad, mi hermano Marco? Amén. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Todo lo que Él promete lo cumple. Y Él ha prometido también que tú y yo, para ir con Él, tenemos que tener vestiduras blancas y estar sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. ¿Quién le puede brindar un fuerte aplauso al Señor? Gracias. Para poder comprender el mensaje relacionado con este evento, debemos examinar de manera más profunda esa porción bíblica. La historia de Noé contiene un mensaje de esperanza y confianza, como les decía, pero también sirve de gran advertencia, pues evidencia lo mucho que Dios aborrece la maldad en el corazón de los hombres. Y nosotros decimos, bueno, pero yo no he matado a nadie, pero yo no estoy blasfemando en el nombre del nombre de Dios.
Pero muchas veces cuando un hermano te hiere, dejas de hablar. Muchas veces cuando otro te hiere, tú no vas y no eres presto para buscar la paz y seguirla, sino que eres presto para alejarte e irte y pensando con ese argumento que todo va a sanar. Y déjame decirte algo, eso es maldad en el corazón de los hombres. Porque si nosotros vemos Gálatas 5, nosotros vemos el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu habla de aléjate cuando alguien te haga daño. En mi Biblia, no sé si en la Biblia de ustedes, sino habla de paz, de amor, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de dominio propio, de gozo, de bondad, de fe, de ese amor que tenemos que nosotros profesarnos uno por los otros. Y no es de una manera retórica, no es de una manera superficial, sino que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo te veo a ti, mi hermano, como si tú fueras mi hermano de tiempo, de la misma sangre, porque la sangre de Cristo te liberó a ti y me liberó a mí. Y nos une un vínculo especial a todos nosotros. Y esa maldad muchas veces en el corazón de los hombres trae esas contiendas. Yo venía hablando con mi hermana también, situaciones de la vida, que muchas veces por nosotros no tener esa identidad como hijos, perdemos la parte de la bendición de Dios. Y somos considerados por Dios como esos malos que aborreció en algún momento. La palabra intachable es alguien que es perfecto, sin tacha, que no admite ni el más mínimo reproche, que nadie puede decir nada de nosotros. Eso es alguien intachable. Y Noé fue considerado por Dios como alguien intachable. No tiene manchas en él. Era alguien intachable a los ojos de Dios. Contaba con su favor. Y nosotros vemos muchos siervos del Señor nombrados en la Biblia, pero solo 2 de ellos tienen esta distinción. Aún ni David la tenía. Y nosotros reconocemos a David como un hombre grande de la fe y uno de los profetas mayores del Evangelio, Abraham, el padre de la fe. Pero solo 2 tenían la distinción de ser intachables y hallar gracia y favor delante de los ojos de Dios. ¿Quieren que se lo diga? Amén. Enoc y Noé, solo ellos 2. Uno Dios se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? Dios sabe cómo se lo llevó. Porque era tan justo este hombre y tan intachable que delante de la presencia de Dios no tenía ninguna falta. Miren, hermanos, de verdad que yo creo que eso debemos manejarlo todos nosotros. Estar a esa altura donde Dios nos diga, Andri, eres intachable a mis ojos. ¿A ti no te gustaría tener esa distinción? Gloria a Dios. Y estos 2 hombres pues caminaron con Dios. En otro pasaje se dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Vemos en Génesis 6:9. Un hombre justo y honrado ante su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. O sea que él no solamente contaba con el favor de Dios ni la buena aprobación de Dios, sino que era honrable a los ojos de los hombres también. Y yo creo que eso es un nivel aún mayor, porque nosotros a veces vivimos una vida así: Señor, te estoy agradando. Stop. Pero agradarle a Dios significa también estar en paz con los hombres. Amén. Por eso es que la figura de Cristo es un estandarte muy alto, mis hermanos. Nosotros muchas veces decimos, Señor, hazme a tu imagen y semejanza, pero como comenzaba el mensaje, ¿realmente estamos dispuestos a creer esa verdad en nosotros? Porque muchas veces lo profesamos. ¿Quién nos lo ha dicho? Hazme a tu imagen y semejanza, Señor. Pero tenemos que entender la imagen que es Cristo y a quién vamos a ser semejantes. Es una verdad como este pastor le decía: dime la verdad, dímela, la quiero escuchar. Pero tenemos que vivir de esa manera, a esa imagen y semejanza de Cristo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, como dice el versículo 8. Sin lugar a duda era un hombre excepcional para su tiempo, y nosotros debemos tratar de imitar también ese ejemplo el día de hoy, desde hoy en adelante. Es una distinción bastante alta y que habla sobre cómo Dios veía a Noé en su caminar. No hay un llamado, mis hermanos, más alto que tú y yo podamos tener, porque tenemos propósito, tenemos llamado, pero el llamado más alto es ser a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es el llamado más grande que tú y yo podemos tener en nuestra vida. El reto que tú y yo tenemos delante de la presencia del Señor. Y tenemos ayuda. Su Santo Espíritu nos ayuda y nos consuela. No hay un llamado más alto que esto, que agradar a Dios.
justos de corazón puro e intachables de corazones rectos. A eso Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a ver cómo era el mundo en los tiempos de Noé. Hemos dado un desglose de lo que era la porción bíblica. Vamos a ir ahondando un poco más en ello. En Génesis 6, del 5 al 6, se describe cómo era el mundo en que Noé vivió. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón en ellos era de continuo hacer el mal. No paraban en algún momento. No paraban para decir, wow, mira, ya va. Este hombre que nos está diciendo que va a venir algo fuerte para nosotros por estar de continuo haciendo maldad en nuestro corazón. Pero ellos ignoraban eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado el evangelio y no ha sido receptivo, mis hermanos? Seamos sinceros. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio de la salvación, ¿te ven como loco? ¿O es solamente a mí que me pasa? Soy aquí, bueno, si es a mí que me pasa, yo me pongo nervioso, porque entonces ninguno está cumpliendo la gran comisión, mis hermanos. No, es que si no te ven como loco, te ven mal. Mira, yo me he puesto y me he puesto no a lo loco como lo hacían en algún cierto lugar en Venezuela, por lo menos en Caracas, que te llamaban arrepiéntete, incircunciso, que Cristo viene pronto. No, me he sentado, he puesto una cornetica con mis hijos. Oye, mi hermano, vamos a hablar un mensaje. Mira, Cristo viene pronto, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Un mensaje basado en el amor para que haya aceptación en el corazón de los hombres. Yo lo he hecho con mi esposa y mis hijos en un lugar, en un parque me pongo a predicar la palabra, porque desde este púlpito puedo ejercer mi función de pastoreo de la iglesia, pero allá también, ¿verdad que sí? Y eso sí hemos sido llamados nosotros, no a quedarnos en estas cuatro paredes nada más predicando, sino nosotros poder ganar ese mundo que tanto lo necesita, como en los tiempos de Noé, para Cristo Jesús. Amén. Y la gente se me ha acercado y me dice, bueno, estuvo muy bonito el mensaje, pero yo no creo que venga, o tiene mucho tiempo diciendo que viene, o te ven raro, o te ven extraño. ¿Qué le pasó a este loco que está aquí hoy aquí hablando de esa forma? Este no está perturbando nuestro espacio. Un anciano te dijo, ¿y qué secta es esta? ¿Cómo Así se llama mismo, ¿y esta qué secta? secta es esta? Hermano, estoy predicando a Cristo, eso no es ninguna secta. Secta es, bueno, otra cosa, pero Cristo es el fundamento de esperanza de cada uno de nosotros. Y he podido ver que el corazón de los hombres está muy alejado aún de esta medida. Imagínate, había tanta maldad, pero hoy hay un nivel superior a esa maldad. Y cuando tú ves eso, dices, wow, estamos en serio problema. Porque si en aquel momento había maldad, pero no este tipo de maldad, y Dios castigó con ira a aquella gente, ¿cómo será ahora, mis hermanos? ¿Cómo cree usted? Y esto no es para meterte aquí miedo ni para decirte algo terrorífico, sino es algo que va a ocurrir, es una verdad. Los que no aceptemos a Cristo antes de su venida, ¿con quién nos vamos a ir? ¿Con Cristo? No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice que si confesares con mi boca que Cristo es el Señor, serás salvo, ¿o no? Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, ¿quién cree en Él? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Él murió por nosotros, exacto. Se sacrificó voluntariamente por nosotros, a pesar de lo que somos nosotros. Porque esa es otra cosa, hablando de la verdad, y voy a ser muy reiterativo en la verdad. Nosotros creemos que somos muy buenos a veces, y entre nosotros no hay bondad muchas veces, y en nosotros el amor escasea. Y yo me pongo con mis hijos a hablar cuando voy al colegio. ¿Qué fruto te falta a ti? O ellos me dicen a mí, papá, te falta este fruto, tienes que desarrollarlo más, cuidado. Y eso me anima, mis hermanos, de verdad, porque digo, bueno, me está examinando, y a eso Cristo no nos ha llamado. Que cuando tú veas que yo me caiga, tú me levantas. De eso también se trata. Oye, cuidado, papá, que te está faltando ese fruto. Acuérdate que Cristo viene pronto. Así mismo me lo dice. ¿Sí? Y yo me siento bien y digo, si es verdad, me falta, tengo que esforzarme un poco más en desarrollar el carácter de Cristo en esa área en mi vida. Pero vengo y de papá yo le digo a Grisel, para no ponerlo a usted en ejemplo, Grisel, te falta desarrollar el amor. Te molestas conmigo, ya no me ves igual. Nos reímos, pero es verdad.
en la Casa Blanca. Y es que tenemos que estar dispuestos a escuchar eso, porque estamos aquí para ser edificados, mis hermanos. Si no fuera muy bonito y color de rosa, y Cristo no nos dijo, congréguense como tienen no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, para que escuchen el mensaje que a ustedes les agrade. Él dijo eso. Él vino a confrontar en respeto, pero en confrontación. Porque tiene que haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que, para parecernos a esa imagen y semejanza de Cristo, cambiar muchas cosas en nuestra vida. Yo creo, en mí tiene que hacerlo. ¿En quién más tiene que hacerlo? En mí lo tiene que hacer. Yo estoy seguro que no soy todavía eso que Cristo quiere de mí. Que Él me ve con amor, nos ve a todos con amor. Que Él pagó el precio por nosotros, por todos los pagó. Que Él, a través del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, nos acepta y nos da libre acceso al Padre. Gloria a Cristo porque lo hizo. Pero nosotros necesitamos también trabajar en eso, en el fruto. Miren, yo cuando describo el fruto del Espíritu Santo, yo lo describo como alguien que nunca ha ido a un gimnasio y quiere desarrollar su musculatura. Al principio es fuerte, ¿o no? ¿Quién se ha metido en un gimnasio y en una semana ya no está tu hijo? ¡Ay! No me aguanto aquí, no puedo correr, y esto, y me cuesta. Y ay, Señor, la semana que viene yo nada más voy a tomar 3 días, porque si le doy 4, estoy reventadito. Así es el fruto, se desarrolla en medio de esas fuerzas y adversidades. ¿Tú quieres desarrollar el amor? Relaciónate con alguien que no te ame tanto, porque ahí tú puedes apreciar realmente lo que es el amor de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos ve a nosotros? Porque a veces nosotros somos renuentes de escuchar el mensaje de Él. A veces decimos, yo amo al Señor, pero no tenemos bondad con lo que ama el Señor. Y eso me recuerda mucho un mensaje que en esto estoy preparando una prédica sobre eso, sobre lo que es el verdadero amor al cual Cristo nos ha llamado a nosotros. Porque Él confrontó a Pedro, y lo hablé con mi hermano Mayra hace poco. Le decía que si lo amaba, ¿no? Pedro, tú me amas después de haberlo negado. Y Pedro ya no era la misma persona después de haberlo negado. Él entendió realmente que le faltaba unos escalones más para amarle realmente como Cristo quería que lo amara. Y a muchos de nosotros nos falta eso, mis hermanos. Nosotros debemos ser asertivos y entender. Cuando tú reconoces que realmente te falta, yo creo que ahí es un punto de quiebre en tu vida. Ahí Cristo dice, ya te humillaste, ahora yo me glorifico en ti. Eso es importante entenderlo. En el versículo 13 se añade que la tierra estaba llena de violencia. Estamos hablando de Génesis 6, por causa de los seres humanos. Todo estaba mal, tan mal que el Señor decidió eliminar todo ser viviente por medio del diluvio. Es decir, a todos excepto a quién. Pero ¿por qué no eliminó a Noé? Porque era intachable delante de Dios. Era justo delante de Dios y justo delante de los hombres. Era recto delante de Dios y era recto delante de los hombres. Es importante entender eso. Después de haber creado la tierra, las plantas y los animales junto a Adán y Eva, como dice Génesis capítulo 1 versículo 31, voy a acompañarme allí también. Génesis capítulo 1 versículo 31, la palabra de Dios escrita dice, nos habla hoy el Señor. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que todo era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el 6º día. Estamos hablando de la creación de los tiempos. La creación cuando estuvo Adán y Eva. Dios vio que todo era bueno. ¿Por qué Dios vio que todo era bueno? Porque Adán y Eva hacían lo que Dios quería que hicieran. ¿O no es así? Adán y Eva hoy van a ponerle nombre a los animales. Señora, que le pagaron, señor, el otro es este, señora, aquello. Tranquilo, normal. Transcurrió el tiempo que tenía que transcurrir, pero llegó aquel que sabe que en el corazón del hombre siempre hay una cosquillita, ¿verdad? Para hacer lo que él cree que es bueno. Porque a ese punto nosotros llegamos, entre distinguir lo que es bueno y lo que es malo según nuestra propia conciencia y no según la palabra de Dios, que es el fundamento donde nosotros debemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no conozco otra forma. ¿Alguien conoce otra forma en llamar bueno a algo que no esté escrito en la palabra de Dios? Del amor te habla Dios en la palabra. Del matrimonio Dios te habla. De la familia, de tratar bien a tu familia, Dios te habla sobre todos esos tópicos en su palabra.
Pero muchas veces el hombre, en esa maldad, busca de hacer las cosas según su conveniencia. Y eso pasó con Adán y Eva también. En la época de Noé todo se había corrompido tanto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál fue el problema? El pecado para ese momento. Fue al entrar en el pecado en este mundo por medio de Adán y Eva que todo cambió, y el punto, al tal punto que todavía eso hoy nos afecta. Nosotros, si ustedes se ponen a pensar desde el origen de los tiempos, desde el origen eterno que Dios nos da en su palabra en Génesis 1, tú ves que el problema de David, ¿qué fue? Por ejemplo, adulterio. De Abraham, ¿qué fue? La mentira. De Job, ¿qué fue? Podríamos decir el orgullo. Podríamos decir. Y así te puedo contar uno a uno, hombre y mujer en la Biblia, que a través de esa concupiscencia y su deseo de hacer las cosas según su forma, fueron alterando el orden de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos así hoy. A lo mejor no adulteramos, pero de pronto no tenemos fe suficiente. Cuando vienen las adversidades de nuestra vida, nosotros creemos que el mundo se nos vino arriba, que no hay solución para esto, que no hay salida, desconociendo realmente lo que la palabra de Dios nos dice. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Cuando nosotros no tenemos esa claridad, entonces nosotros no tenemos identidad como hijos. Y eso pasó con Adán y Eva y con todos estos hombres. En algún momento de su tiempo dudaron. Esa duda lo llevó a caer. Y ese caer lo llevó a pagar una consecuencia, ¿sí o no? Todos pagaron una consecuencia. Y la vida es así. Si alguien te ha predicado otro evangelio que no hay una consecuencia, pues te ha predicado un evangelio mal. Porque toda acción lleva una consecuencia, para bien o para mal. Los que tenemos la decisión de hacerlo somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vivimos en un tiempo en que la sociedad se parece cada día más a los tiempos de Noé. Pero así como él permaneció justo e íntegro, que creo que este es un fundamento que quiero dejar en sus vidas el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Él permaneció justo e íntegro a pesar de todo lo que lo rodeaba. ¿Es posible entonces ser justo e íntegro aun cuando el mundo se esté cayendo? Si él lo pudo hacer, él era alguien distinto a nosotros. Es más, yo le digo, nosotros jugamos con ventanas. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba en Noé, pero en nosotros sí mora el día de hoy. El que nos ayuda y el que nos consuela. Porque Cristo cuando se fue, que dijo, no lo voy a dejar solo, porque yo sé que es duro lo que ustedes están viviendo aquí. Le voy a dar a mi ayudador y a mi consolador para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nosotros, a pesar de lo que nosotros vemos en el mundo, lo que está sucediendo, nosotros no podemos ser indolentes ante todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y tenemos un arma más que poderosa, que es la palabra de Dios, para predicarla en cada rincón de la tierra. Yo soy de los que pienso que aun cuando tú estás en tu trabajo, tú puedes hablarle a alguien en la cotidianidad de Cristo, ¿sí o no? Sí. Sencillo. Y muchas veces nosotros, bueno, o yo me metí a eso hace tiempo en la mente. Bueno, tengo que ser muy religioso y la gente me va a tachar de muy religioso y tengo que hablar de un mensaje muy religioso para que aquel se convierta. Pero he entendido que eso no es así. En la cotidianidad de lo que tú estás viviendo, tú puedes presentarle a Cristo a las personas, primeramente contigo. Que tú seas un ejemplo y reflejo de Cristo para los demás. Ahí en ese momento te van a decir, Marcos no es igual, mi hermano César no es igual, no es una persona común y corriente, María no es igual. Yo veo que cuando tú le hablas mal, ella te responde con bien. Pero qué extraño, cuando tú la hieres, ella va y te pide perdón. ¿Y qué clase de lo que eres esa? El mundo lo llama locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para salvación. No es un poder cualquiera, sino que nosotros nos veamos como ese reflejo de Cristo en la vida de los demás. Primeramente tenemos que empezar por eso.
Porque si tú a las personas le dices, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Le predicas a otro compañero tuyo, ¿y este loco de dónde salió? ¿Qué pasó aquí? Cuando a la primera de cambio este me ha dado serpiente, escorpión y me ha dicho, lo más bonito que me ha dicho, bueno, me ha nombrado a mi mamá. Lo más bonito. ¿Qué mensaje tú vas a acabar allí? De verdad. ¿Sobre qué fundamento tú estás basándolo? Es fatuidad, dice la palabra. Mentira. El primer ejemplo debemos vivirlo con nosotros, no antes. Nosotros tenemos que ser un reflejo de Cristo para todas las personas. Primeramente, ¿con quiénes? Con nuestra familia. Hay mujeres que, nosotros vemos hermanas que han llegado a casa cuando estábamos en Venezuela, en el grupo vida, y nos decían, oye hermano, de verdad que yo quiero que mi esposo esté con nosotros en el grupo, yo quiero que él se anime. Bueno, rápidamente yo hermano, ¿cómo te estás comportando tú con tu esposo? Oye, bueno, la relación no es muy buena. No, es muy buena. Recuérdate que tú, como hija de Cristo, tienes mayor responsabilidad de representar a Cristo y que Él vea en ti un reflejo de Cristo y se enamore de Cristo de tal manera que después nos acompañe. Es así, es sencillo, pero a la vez es un reto, ¿verdad? Y vimos muchos testimonios, Grisel, de muchas hermanas que llegaban solas y después llegaban con sus esposos. Después los esposos servían en los retiros, gloria a Dios. Después los esposos daban prédica y enseñanza en el grupo vida, gloria a Dios. Pero es primero con quién, con que el más entendido tenga el entendimiento de que es responsable de reflejar al Señor que nos llamó. Yo creo que eso habla suficientemente de nosotros más que nuestras palabras, nuestras acciones. Y no te digo con esto que no le prediques la palabra, porque tienes que tener un fundamento. Eso es así. Tienes que presentarle a Cristo, pero primero vive a Cristo, refleja a Cristo y habla de Cristo. Yo creo que en ese orden te va a resultar, porque a mí me ha resultado. Hoy en día vemos como la gente está como en los tiempos de Noé. Seguimos con el mensaje del Señor sobre la advertencia de su venida. Es predicado y cada día más las personas son poco receptivas al mensaje de la salvación. Hace poco vi un mensaje que decía, le estaban preguntando a unas personas en la calle, unos hermanos, están haciendo un estudio, y le preguntaban, mira, si hoy viene Cristo y tú no te vas con él, ¿qué pasa? Bueno, no importa, chicos, yo me voy y me pierdo, así mismo. ¿Verdad? Dicen, nosotros nos quedamos, pero ¿qué es esto, hermano? O sea, no tienen temor de nada. Bueno, me voy con el otro, no importa. No importa, chicos, ya vive aquí, ya qué más. No, porque es que dice uno que dice, si existe el infierno, mira el infierno. Si existe el infierno, me iré allá. Imagínate tú qué condenación en su boca, que son ignorantes. Pero por esa ignorancia están llamados a ignorar lo que es la ley de Dios. Yo creo que no, porque yo por lo menos me vengo a España, como estaba hablando con Marco, y no tengo un carnet de conducir, y yo me pongo a conducir con ese carnet, Marco. ¿Tú crees que si me paran allá la policía, no, es que yo soy de Venezuela? Bueno, claro, tú puedes ser de Venezuela, de China o de Perú, pero aquí, hermano querido, eso no se vale, porque la ley es ley, y la ley es para cumplirla. La conozcas o no, tienes que cumplirla. ¿Sí o no? Amén. Y es que la ley es así, la ley de Dios es así. Para presentarse al Señor, ¿qué primero tiene que hacer? Reconocerlo. Si no lo reconoce, ¿qué pasa? No vas a tener la vida eterna, mi hermano querido. Es la verdad. Por eso vuelvo al mensaje. ¿Queremos escuchar la verdad realmente? ¿O queremos superficialmente que se nos disfrace el mensaje? Les pregunto. A veces no estamos dispuestos a la verdad. Es dura a veces, pero es necesaria para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Mi hermana no se ríe. Gloria a Dios. ¿Es verdad? La necesitamos. Yo la necesito. Ustedes la necesitan. Nosotros la necesitamos. Que esa verdad sea predicada en cada rincón de la tierra. Fíjense lo que dice Lucas 17 del capítulo 26 al 27. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuando venga quién? Cristo Jesús. Comían, bebían, otros se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y el Señor dijo, hasta aquí se acabó, mi hermano. El mensaje que se predicó y el que lo recibió entró y el que no se quedó. Lucas 17 del 26 al 27.
Y es así, tan cotidiano como puedo expresarlo. Si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador y vives una vida que le agrade a Dios, mi hermano de la fe, te amo mucho, pero no te vas a ir con el Señor. Y te voy a seguir amando desde allá. Como el rico y Lázaro, que se veía un abismo, se paraba otro abismo. ¿No es así? Dice, si puedes ponerlo otra vez, por favor, en el fondo. Y es que es importante entender esa advertencia que nos hace Cristo constantemente a nuestras vidas, mis hermanos. Esto no es un mensaje superficial. Muchas veces el hombre y la mujer quiere que el mensaje sea conforme a su corazón. ¿Y qué dice la palabra del corazón del hombre? Engañoso es el corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que rendir el corazón a Cristo, que Cristo haga su corazón en nosotros y podemos decir, oh Señor, es tu voluntad. Pero este corazón que hay aquí y en el de cada uno de ustedes es engañoso. Si pasó con David, si pasó con Abraham, si pasó con Adán y Eva, que vieron a Dios mismo crearlo y se deleitaban de la fruta que Él mismo puso en ese momento para ellos. ¿Usted cree que nosotros no necesitamos cada día ser más confrontados en este tipo de mensajes? ¿Verdad que sí? Hoy en día la advertencia de Dios es el juicio que vendrá luego del arrebatamiento de su iglesia y de lo que ocurrirá con todos aquellos que no lo reconocen como su Señor y su Salvador. Jesús se presenta como el arca que nos lleva a esa salvación. Usted se pone a ver y el arca es Cristo, el camino que nos lleva a la vida eterna. Noé construyó un arca según los designios de Dios, por la instrucción de Dios, con la finalidad de que fuesen salvas él y su familia, la criatura, y vivieran una nueva vida y una nueva esperanza. ¿Quiénes esperan eso en Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Todos lo esperamos. Esforcémonos por alcanzarlo. Vivamos de una manera que lo dignifique a Él cada día más. Que tú y yo menguemos y que cada día el más crezca en nosotros. Jesús nos conduce a la eternidad con Dios. Es un llamado de advertencia y diligencia para los que formamos parte de la iglesia de Cristo, mis hermanos. Vivir un evangelio light acarrea consecuencias devastadoras si no se toman los correctivos. La fornicación es fornicación aquí y en Venezuela y en China y en Ecuador, ¿sí o no? Si tú y los fornicarios heredarán el reino de Dios, dice la palabra que no. Los adúlteros heredarán el reino de Dios, no los mentirosos. No se trata de un evangelio light que yo te diga, sí, Dios quiere que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Y es que Él quiere que tú y yo seamos prosperados en todo lo que hagamos. Pero todo no es la cuenta bancaria. Only la cuenta, nada más, la cuentica. Eso es lo que me gusta, Señor, sí, estoy bendecido. Gloria a ti, nada me falta, estoy bien. ¿Quién dijo que de eso se trataba el evangelio? Dios quiere que nos vaya bien, pero en equilibrio para nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando nos da mucho, nos desviamos. A veces cuando nos da poco, como dice el salmista o el proverbista, robamos para obtener aquello que necesitamos. Y no le estoy diciendo a ustedes ladrones, es un ejemplo figurado de lo que hay en el corazón del hombre. Eso se imagina. Y entonces decimos, a lo mejor no decimos esta palabra, pero decimos, oye, Dios se olvidó de mí. Estaba en las Guanábanas y ahora no. No sé quién conoce ese refrán. Estábamos en las Guanábanas que estábamos bien. Estábamos en las buenas. Estábamos, César, comiendo pastelito en la avenida esta famosa de Maracaibo. Estábamos en la Guanábana aquí, con salsita full, dándole ahí a los pastelitos de los tequilos. Más o menos así, a los que somos de Oriente, comiendo empanada ahí en el crucero. ¿Ah? Sabroso, vamos bien. Eso es lo de la Guanábana. Pero en la Guanábana también es cuando Cristo nos mete en las adversidades con la finalidad de que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Lo decía el famoso ilustre Pablo: sé vivir en todo, en la abundancia grande y en la escasez, pero en todo Dios es quien nos suple. Solo dos amén. 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 Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a su Señor, a nuestro Rey. Gloria a ti, Santo.
El Evangelio es un llamado a cambiar en pos de vivir para Cristo y morir a la carne. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Gloria a Dios. La misión de Dios hacia Noé, le dijo, pues no, Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré y destruiré la tierra también en la que viven. Hazte un arca de gofer, de madera de gofer. Y como les decía, el mundo en ese momento no había visto nunca lluvia. Nadie sabía ni siquiera qué era la palabra lluvia. Pero Dios le dijo: haré llover sobre la tierra, hazte un arca que la voy a inundar y la voy a acabar. Amén. Así es. Imagínense ustedes, este hombre construyó un arca donde nunca había visto abundancia de agua, ni sabía cuál iba a ser la utilidad de esa arca. Pero él fue obediente o fue reacio a escuchar la instrucción de Dios. Obediente. Él vivió por fe, porque por fe no es por vista, sino por la convicción del que lo dijo lo haremos. ¿No es así? Digo, bueno, Señor, yo voy a echarle pierna. Yo voy a cortar los árboles, yo voy a hacer lo que tú me dijiste, en la medida que tú me prometiste, lo voy a llenar con esto, voy a esparcir todo esto. Y bueno, si tú me lo has dicho, porque tú vas a hacer algo. Y se encargaba de hacerlo y le predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Va a venir justicia por la maldad que hay en el corazón de los hombres. Y los hombres seguían, como dice la palabra de Dios en Lucas 17, seguían casándose, comían, bebían, hacían desastre, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día muchos están así: no, oye, mire hermano, para que vaya este domingo para la iglesia. No, oye hermano, yo voy después, yo estoy muy joven, para aceptar a Cristo, después más adelante. Así me han dicho personas a mí: déjame vivir la vida, después más adelante es que yo voy a aceptar a Cristo. ¿Y quién le garantiza que ese intervalo de disfrutar la vida no venga a Cristo y se pierda? Claro, amén, gloria a Dios. Para el que es cristiano, disfruta, mi hermano, porque tú entiendes a quién estás honrando. Eres gozosos en el Señor, regocijados en Él y en el poder de su fuerza. Nos gozamos, vivimos, alabamos, exaltamos, hacemos las cosas bien. Ese es el disfrute de la vida. Dice: déjame vivir la vida, ¿cómo sabes cuánto tiempo te queda? Eso, a ese punto. Ayer quedó registrado un video donde se acerca un chico, que es un trabajador ahí con la pala y la tierra, y el chico se acerca con la Biblia y le hacía así el hombre, y le echó hasta tierra, con la misma pala agarró y le echó y lo espantó. Pues quedó grabado al rato el hombre en infarto fulminante, cayó sobre la pila de tierra y ahí. Pero eso en la palabra se describe como fatuidad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cree saber cuál es su comienzo y cuál es su fin. ¿Quién entiende eso? Tú sabes cuándo tú te vas a morir. Es una verdad, porque es un mensaje fuerte, pero es una realidad. La esperanza tuya y mía debe ser que cuando eso ocurra, nos vayamos a la presencia del Señor. Yo creo que eso sería como marcar el punto más alto de nuestra existencia, estar con nuestro Creador. Y a veces nos amoldamos tanto a este mundo que no queremos irnos, no estamos preparados ni siquiera para esa verdad. Hablando de verdades otra vez, no estamos preparados para eso. Seamos sinceros, muchas veces a mí a veces me pasan cosas que digo: Dios mío, todavía no me lleve. Pero ¿qué me andas aquí tanto en la tierra? Mi familia, mis hijos, sí, está bien, pero si yo lo he hecho bien, tengo un descanso pleno de que ellos van a estar conmigo en algún momento en la eternidad también. ¿Verdad que sí? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué impacientarnos entonces? Pero hay personas que no aceptan el mensaje porque ellos todavía creen que su tiempo no ha llegado y voluntariamente lo rechazan, porque alguien que tenga ese razonamiento para decirte: voy a disfrutar y después acepto a Cristo, es que está diciendo: sí acepto a Cristo, pero no lo recibo en mi corazón. Ahorita no. Es voluntariamente tú desechar el mensaje con el entendimiento, porque hay personas que no entienden, que de verdad ellos no saben que se van a perder, pero hay otros que sí saben que se van a perder y voluntariamente viven así hasta que les dé la gana de aceptar el mensaje. Esto es más grave aún, más grave que en los tiempos de Noé, porque estos estaban en la perdición.
y ni siquiera lo escuchaba. Bebían, comían, disfrutaban, hacían. Y Noé, arrepiéntanse. Viene el diluvio. Va a haber una exterminación en la tierra a causa de la maldad del hombre. No, estás loco. Imagínate tú que construimos un arca. Imagínate, aquí no ha llovido nunca. Sino que sale un vapor de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ni siquiera se tenía nombre eso. Porque saben que el arca no tenía ni timón. Porque saben quién conducía el timón de esa arca. Cristo Jesús. Él sabía dónde iba a llevarlo. No tenía capitán porque el que dirigía el arca era el Señor mismo. No necesitaba de arca. No necesitaba de capitán. Cuando tú asemejas el arca y lo ves como Cristo, te das cuenta de que siempre hay un camino que conduce al Padre. Jesucristo como fundamento de nosotros hoy en día. En ese tiempo Dios le brindó el arca para que se salvaran y aceptaran en su corazón realmente que Dios era el creador. Pero el hombre y la mujer siempre han sido reacios, y es la dureza que hay en el corazón del hombre. El enemigo se ha encargado de distorsionar en la vida del ser humano, de llamar vida a lo que es perdición, y a la vida en Cristo Jesús religiosidad. Es algo que nosotros, vuelvo a animarles, en nuestra vida nosotros debemos reflejar a Cristo. Y como dijo César, yo en Cristo me gozo, y es una verdad. ¿Por qué no hablamos de esa verdad? De que tú vienes a la iglesia y para ti no es una carga, sino un gozo suficiente. Me voy a gozar en lo que Dios me va a decir hoy. Si tú tienes esa actitud, ¿cómo van a estar tus hijos en la iglesia? Si tú tienes una actitud de gozo, si tú tienes una actitud de verdadera reverencia, de verdadera adoración, de verdadera satisfacción. Por consecuencia, mamá le gusta, mamá, no, está bueno. Es como cuando tú llevas a un niño a una fiesta. Todos van contentos, ¿verdad? Cuando fuimos, que Astrid nos invitó a la fiesta, iban contentísimos. Eso la semana la pasaron. ¿Cuándo es que es la fiesta? ¿Cuándo es que vamos? ¿Cuándo es que vamos a brincar? Aguántate, espérate, ya va. Tienes que llevarlo así. Nosotros debemos ser así como esos niños para nuestros hijos. Oye, el domingo acuérdate que tenemos que prepararnos bien. Tenemos que ir con un corazón bueno para recibir al Señor allá. No vamos para cualquier lugar. Todos los días de nuestra vida, cuando hablamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, que sea un motivo de nosotros poder alentar más a lo que es ser una familia cristocéntrica en todo lo que hagamos. Debemos predicar con el ejemplo. Cuando Dios nos da una misión, a ti y a mí nos suple lo que necesitamos para terminarla. Amén. ¿Quiénes lo creen? Gloria a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de poder llevar el mensaje de salvación en cada rincón de la tierra. Y tenemos el compromiso de Cristo que nos va a respaldar en cada palabra que salga de nosotros conforme a su palabra lo diga, ¿verdad que sí? Pero a veces, ¿por qué no lo hacemos? Debemos hacerlo, mis hermanos. El tiempo cada vez es más corto. La venida de Cristo está muy cerca. Yo no me voy a poner a decirte aquí cuánto tiempo es, porque sería un anatema, hermano. Yo no sé cuándo va a venir Cristo, pero va a venir. Así como Noé no sabía cuándo iba a caer el diluvio, él no sabía, no, Dios le dijo, construye, avanza, hazlo, prepárate que va a venir algo fuerte, voy a exterminarlo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que Él va a venir por su iglesia, mis hermanos. Y hay un día marcado en el calendario del Padre, que ese día Él va a venir por nosotros y nos quiere encontrar como Él quiere, como esas 10 vírgenes prudentes y sensatas. Bueno, eran 5 prudentes y 5 eran las insensatas. Como esas prudentes, como esas que tenían las lámparas preparadas en aceite, full, alumbrando. Como esas vírgenes, Dios nos quiere encontrar ese día de su venida, por el arrebatamiento de nosotros como su iglesia. ¿Quiénes están dispuestos a pagar ese precio? ¿De verdad que sí? Con esa verdad, de verdad. Amén. El arca contaba solo con una puerta, la cual era controlada por ¿quién? Dios solamente lo podía abrir y cerrar. Gloria a Dios. Thor, ¿qué dijo que Dios sabe? No, por Cristo. Ah, gloria a Dios, yo entendí que Thor y el que Thor. No, yo por Cristo. Él dijo Cristo. Amén. Oye, para que se sienta motivado aquí con nosotros. Porque también ese mensaje es para ti, Santi. Tú también tienes que ser un reflejo de Cristo en tu escuela, ¿o no? ¿O solo somos nosotros, los adultos?
A ti no te van a conocer como Santi, el hijo de Adri, no, sino como Santiago, el hijo de Dios. Amén. Y todo lo que haga Santiago refleja a Cristo. El pastor Santiago. Amén. Todo lo que haga Santi refleja a Cristo. Si Santi se porta bien, los amigos dicen, Santi tiene al Señor en su corazón. Es un niño distinto, es disciplinado, es amoroso con sus compañeros, con la maestra atento, responsable, con mamá y papá. Le da el ejemplo a Juan Daniel, gloria a Dios. También el mensaje para ti, Santi, y para mí. Yo tampoco me incluyo. No crea que eso también esté contra ti. Es un mensaje que nos confronta a todos, pero nos anima a todos también, ¿verdad que sí? Estamos en tiempos cruciales. A nosotros, como dice la pastora Yari, nosotros estamos viviendo unos tiempos, creo que dice especiales o unos tiempos importantes en lo que es la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir una pandemia cuando nadie sabía qué era eso. Nos ha tocado afrontar muchas cosas, pero somos una generación preparada por el Señor para predicar el evangelio de la salvación. A eso Cristo nos ha llamado. Como les decía, el Señor lo guiaba. Él tampoco tenía vela motor, ni lucía bonita o impresionante, pues su propósito sencillamente, el arca, era perseverar la vida de Noé, de su familia y de los animales que allí estaban. Una semana antes del diluvio, Dios le dijo a Noé que entrara al arca con su familia. También envió animales de toda especie. Noé no se tuvo que encargar de nada de los animales. Dios mismo le dio la orden para que ellos entraran allí. El Señor cerró la puerta, se acabó el tiempo y empezó a llover. Llovió durante 40 días. Nunca había llovido en la tierra, mis hermanos. Quiero ser incisivo en esto, porque es importante entender que aunque nosotros no hayamos visto a Cristo en las nubes, va a venir un momento. Va a venir, mis hermanos, y va a venir por nosotros. Y nos quiere encontrar como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él te manda. Porque es bonito predicar la palabra, pero vivirla es algo distinto. Vuelvo a ser reiterativo con esto. Pongámosle atención, mis hermanos, a lo que nosotros estamos viviendo en esta vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué legado estamos dando? ¿Qué reflejo estamos transmitiendo a los demás? ¿Cómo estamos viviendo para Cristo? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Yo viví durante 40 días y las fuentes del gran abismo fueron abiertas. Decía que también en la escritura bíblica que las puertas de los abismos se abrieron de tal manera que inundó la tierra de arriba y también de abajo. O sea, esto fue, solo Dios lo hacía. Más nadie podía darle la orden de que eso pasara de esa forma. Nadie tiene el poder para hacer eso. El agua subió y llegó a cubrir todas las montañas y prevaleció hasta los 150 días de esa forma para exterminar todo ser humano y todo ser viviente que había allí en ese momento. 150 días con constante agua, donde primeramente a lo mejor en la semana ellos lograron sostenerse en algún lado, pero ya pasado el tiempo iba muriendo uno tras otro, porque nadie puede vivir así, ¿verdad que no? La Biblia no menciona lo que Noé y su familia enfrentaron durante ese tiempo, pero podemos imaginarlo. Lo que debe haber sentido escuchar todas esas personas pidiendo auxilio cuando la puerta se cerró. Y hace poco veíamos una película, El Remanente. Tú tienes que agarrar lo bueno y desechar lo malo, como todo, como la palabra de Dios nos dice. Y veíamos allí, ¿no?, como las personas, Cristo vino por su iglesia y ellos se quedaron en la tierra. ¿Cuán pesar es que tú llegues a la eternidad y no puedas ver a tu hermano de sangre, por ejemplo, a tu padre o a tu madre? Y aunque no estemos preparados, voy a hablarles otra verdad. Eso va a pasar, mi hermano. Aunque nosotros queremos que toda nuestra familia esté con nosotros, lamentablemente el que no lo acepte a Cristo como su Señor y Salvador no va a formar parte de la eternidad con Cristo. ¿Estamos preparados para eso también? Y con esto no te digo que Cristo no pueda tocar sus corazones, pero es que la decisión es del ser humano, de cada uno de nosotros. Cristo está a la puerta y llama. El que quiere escuchar la voz, ¿qué hace? Abre la puerta. El Señor pasa, cenaré con Él.
dice la palabra del Señor. Y es importante entender esto porque cuando tú ves todo el contexto de lo que se movía en ese tiempo, tú ves que no solamente es el paisaje superficial de que Noé se montó en un arca con los animales y llegó a un sitio y bueno, y la tierra fue otra vez hecha nuevamente. No, mis hermanos, esto fue más grave de lo que nosotros podemos encontrar en un cuento de niños. Esto fue algo real y tangente. La gente gritaba por salvación cuando las puertas fueron cerradas. La gente gritará por salvación cuando Cristo arrebate a su iglesia a la eternidad. Es algo que va a pasar. Todos los que antes habían conocido, porque digamos que Noé no era extraño en esa tierra tampoco, él tenía que tener conocidos ahí, conocerlos pues, como tú por lo menos en donde estabas viviendo, tú conoces a tus vecinos, más o menos, pero vamos a Venezuela, María, tú conoces a tu vecino, oye mi hermano, el otro, el compadre de las parrillas, aquel que nos vamos para el río, aquel es de la playa, y el compadre de las bolas, el de las bolas criollas. Conocemos a la gente. Y cuán doloroso es que tú entiendas que esas personas, cuando llegue ese momento y se cierre la puerta o Cristo venga y arrebate a su iglesia, se queden. ¿Verdad que es doloroso? Y aunque no depende de nosotros, o en cierto punto sí, porque nosotros también tenemos un poquito de responsabilidad, porque nos apuntamos con el que hace las parrillas y nunca le hablamos del Señor. Si no estamos pendientes de otras cosas, pues de la parrilla. En Venezuela, por ejemplo. O con nuestros compañeros mismos de trabajo. Yo creo que Cristo a eso nos está llamando también en este día, que nosotros también podamos dar una milla más a lo que Él nos ha llamado. Eventualmente el arca reposó sobre una montaña. Varios meses después se comenzaron a ver la cima de los montes, y fue después de 40 días más que Noé abrió la ventana para enviar un cuervo, y el cuervo nunca regresó. Luego mandó una paloma que poco luego regresó después, pues el agua aún cubría la superficie de la tierra. 7 días después mandó otra paloma, la cual regresó con una rama de olivo en su pico. Y después de permanecer el arca durante 365 días, un año entero, el Señor le indicó a Noé que ya era tiempo de salir de ella. Imagínense ustedes ese espacio de tiempo con toda la tierra llena de agua, escuchando a las personas que se están perdiendo, escuchando a personas que están muriendo literalmente frente a ti. Tú no puedes hacer nada porque el tiempo se había acabado. No había sido nada fácil ese viaje, de verdad. Yo no pienso que haya sido un viaje satisfactorio, desde el minuto 1 hasta los 365 días que culminaron. No creo que fue satisfactorio. Pero algo sí estaba seguro Noé, que Dios había sido justo con las personas. Él habló claro, como nos habla claro a nosotros el día de hoy. Va a venir ese tiempo. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿Estamos preparados? Amén. Es lo importante, que estemos preparados. La vida de Noé, mis hermanos, para ir culminando, es un ejemplo a seguir. Fue un siervo justo, sin tacha alguna y obediente a Dios en una sociedad corrompida totalmente. No olvidemos ese contexto, que la ecuación muchas veces nosotros la sacamos, sí, pero Dios estaba con Noé, Dios está con nosotros, que la sociedad era corrompida, ahora está peor, pero Cristo está con nosotros. Amén. ¿Con quién está Cristo, mis hermanos? Con nosotros. Gloria a Dios. Dígalo con esa convicción. Noé confió en lo que Dios le dijo e hizo exactamente lo que le pidió. Noé confió en que el Señor le protegería y le daría todo lo que fuera necesario. Y Cristo nos dijo antes de irse nuevamente con el Padre: un día estaré con nosotros, con ustedes, y volveré por ustedes, por cada uno de nosotros. Predicar el evangelio de la salvación en cada rincón de la tierra. ¿Eso se lo digo a los 12 nada más? Nos lo dice hoy en día a nosotros también. Prediquemos el evangelio de la salvación, del arrepentimiento, de la venida de Cristo, de que Cristo viene pronto, porque así será, va a venir pronto, y nosotros seremos testigos. Si no nos hemos movido con el Señor todavía, podemos ver la grandeza que Dios nos ha prometido a través del Hijo, venir por su iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. De igual manera nosotros también debemos creer en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que confiar en que dirigirá nuestra vida y Él proveerá para todo lo que necesitemos mientras nosotros le obedezcamos.
tú estás en obediencia, vive en paz. Tú haces todo para el Señor, descansa, que el que prometió, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Que el que te prometió que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, te proveerá. Porque tú estás haciendo lo que Él te dijo que hiciera. Es un descanso pleno, cuando tú obedeces y esperas la bendición por tu obediencia. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios.